Dios te bendiga, este es su espacio, el poder de la palabra. Vamos a tomar un tema hoy, vamos a hablar acerca del terror en la mente, terror mental. E incluso la misma palabra habla del terror nocturno y dice, no temeré al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que en medio del mal destruya. Pero también el salmista David habla en el Salmo 23, dice, aunque yo ande un valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahora, hay un terror que ocurre cuando el enemigo muchas veces empieza a transmitirnos a través de la mente. La palabra de Dios nos enseña y dice que según el pensamiento del hombre, tal es él. Pero la misma palabra nos enseña en el libro de Isaías, en el capítulo 26, verso 3, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si usted se pone a ver, la palabra siempre te habla de la mente, como lo dice en el libro de Romanos, en el capítulo 12, en el verso 1 en adelante, dice, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento para que pueda entender cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Ahora, ¿qué dice la palabra? Cambien su manera de pensar, porque según como tú piensas, así tú eres. ¿Qué pasa? Nosotros, la misma palabra nos enseña que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Y habla de acerca de la fe. Por fe andamos, no por vista. Pero hay un terror que nos invade mentalmente. Hay luchas, batallas, ataques mentales. El enemigo ataca la mente para que nosotros dejemos de creer en el poder y la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Sin embargo, vivimos con un miedo a lo que nos pueda pasar. ¿Por qué hablo del terror en la mente? Bueno, Job habla y cita en una de sus pasajes, en el libro de Job, creo que en el capítulo 3, verso 14 habla. Dice, lo que me temía me ha acontecido y me ha llegado lo que yo temía. Es decir, Job tenía temor de algo que le iba a pasar. Y muchas veces nosotros vivimos con ese temor, con esa preocupación, con ese desasosiego. Muchas veces con esa ansiedad no tenemos paz. Dios nos habla de paz. Cuando Dios llamaba a sus hombres de Dios, cuando Dios los llamaba, lo primero que Dios les decía era, no teman. ¿Por qué? Porque el enemigo va a infundir temor. Entonces, ¿qué pasa cuando hay temor? Tú empiezas a sentirte un fracasado. Empiezas a sentirte que nunca lo vas a lograr. Porque ahí es donde los espíritus de las tinieblas operan en la mente. Porque es una guerra de argumento. Por eso la Biblia dice, las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Por qué? Porque es una guerra de argumento. Es una guerra donde el enemigo te va a hacer entender o saber que tú no eres nadie. Cuando la palabra de Dios dice que en Cristo estamos completos. Por eso la misma palabra nos enseña acerca de la voluntad de Dios. ¿Qué Dios quiere para nosotros? El bien. ¿Y por qué acontecen cosas malas? Acontecen cosas malas porque siempre van a venir situaciones en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos un cuerpo de muerte y vivimos en una naturaleza caída. ¿Qué dice la palabra? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, ¿qué acontece con esto, hermano? Cuando tú vives para Dios, cuando tú andas para Dios, el amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu pensamiento, guardará tu corazón en Cristo Jesús. Dios está ahí. Pero hay una situación que yo estoy viviendo, que pensamientos frustrados que vienen, me invaden, pensamiento de miedo, no puedo dormir, siento pesadillas, siento que me están persiguiendo, siento que las cosas no me están funcionando. Hay un terror que ha venido en tu mente. ¿Para qué? Para que no te resplandezca la luz de Cristo, porque a eso vino el enemigo. El enemigo dice, ha cegado el entendimiento de los hombres. Cuando viene ese tiempo de oscuridad, ese tiempo de miedo, es que el enemigo ha cegado el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca la luz de Cristo. Cuando Cristo viene, andamos en luz, no en tiniebla.
Por eso yo no puedo vivir en terror. Yo tengo que vivir en la luz que Cristo me da. Por eso la palabra de Dios nos enseña, hablando acerca de las tinieblas y acerca de la luz. Jesús dijo que Él es la luz del mundo y el que anda en la luz ya no anda en tinieblas. ¿Cuáles son las tinieblas? Los pensamientos malos. ¿Cómo el enemigo opera? Opera en tu mente. Opere para que tú tengas temor. Opere para que tú no tengas paz. Opera para que tú no vivas una vida de tranquilidad. ¿Por qué? Porque Él no quiere que tú vivas para Dios. Él quiere que tú vivas para el mundo, para Él, para las cosas que pasan. Por eso la palabra de Dios dice que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. ¿El qué? El entendimiento de la razón, raciocinia, el entendimiento lógico, el entendimiento que 2 más 2 son 4. Cuando el amor de Dios viene, ya tú andas en la fe y tú llamas las cosas que no son como si fuesen. Ahora, ¿cómo yo puedo entonces contrarrestar los pensamientos que viene el enemigo? De la siguiente manera, derribándolo ¿cómo? Con la palabra. Libro de Filipenses, capítulo 4, en el verso 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas delante de Dios todas vuestras peticiones, con toda oración y ruego, y el Dios de paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará que tu pensamiento, está hablando del pensamiento, y guardará que tu corazón en Cristo Jesús. Ahora, hermano, pero tengo mucha batalla, tengo mucha lucha. Ahí está la palabra de Dios. La palabra de Dios es como dijo el salmista en un momento: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios te ilumina. La palabra de Dios te alumbra. Por eso no escuche tantas voces, opiniones de personas que muchas veces no conocen cuál es el propósito de Dios, porque su mente está en tiniebla. Una mente lógica, una mente raciocinia, una mente que solamente piensa en lo terrenal. Pero cuando tú caminas en la voluntad de Dios, dice la palabra que cambiamos nuestra mentalidad. El diablo sabe que tú estás caminando en él, por eso no te puede tocar. ¿Qué dice la palabra en el libro de los Salmos 91? Porque para esto está la palabra. La palabra de Dios está ahí. Salmo 91 dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará. Es decir, si tú habitas en Dios, tú vas a morar en Dios. Morará en la sombra del Omnipotente. Y el mismo salmista dice: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará. Dios te va a librar cuando tú confías en Él, del lazo del cazador y de la peste que destruye. Ahora, el mismo salmista, porque ahí está la palabra de Dios. El salmista se fortalecía en la palabra de Dios. Como lo dice en el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Él mismo dice: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Y él dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dios está ahí. Pero para eso debemos de tener la fe, porque la palabra nos enseña y dice: es pues de la fe, Hebreos capítulo 11, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted tiene que estar convencido aunque usted no vea nada, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios tiene que creer que Él está ahí y que Él es galardonador de los que le buscan. Aunque tú no veas nada, porque es un asunto de fe, de batallas en cuanto a creer o a no creer. Por eso dice la palabra que para el que cree todo es posible, porque ya tú no estás mirando las circunstancias, sino estás mirando al Dios que está contigo. Ahora, hay terror, hay angustia, hay ansiedad, pero la misma palabra lo dice: por nada estéis afanosos. No viva en ansiedad. La palabra de Dios dice: no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. El Señor siempre nos habla siempre del temor. La Biblia dice en el libro de Isaías, en el capítulo 41, verso 10, dice: no temas porque yo estoy contigo.
No desmaye, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios siempre nos está diciendo, a pesar de las circunstancias que tú puedas estar viviendo, yo te voy a ayudar. Ahora me pregunta, hermano, pero pasan muchas cosas. Tengo temor a morir, tengo temor a enfermarme, tengo temor a vivir situaciones. En la Biblia Dios nos dice, no tema. Aún en medio de las situaciones que tú estás viviendo, Dios te dice que tenga confianza. La Biblia nos enseña, hablando el salmista, en el Salmo 42, 41, dice, pacientemente esperé en Jehová, y él se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación. Puso mi pie sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Ahora, el enemigo no quiere que tú creas en esta palabra, porque la palabra tiene poder, la palabra tiene autoridad. Es lo que le dijo una vez el centurión a Jesús cuando su siervo estaba enfermo. Jesús dijo, yo iré y le sanaré. El centurión sabía la autoridad que había en Jesús y le dijo, di la palabra, porque yo también, al igual que tú, a quien quiero que le digo, ve, viene, y al que quiero que le digo que vaya, va. Y yo sé la autoridad que tú tienes. Di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús dijo, wow, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ahí está. La Biblia dice que el justo por su fe vivirá. Esto es un asunto de fe. No empieces a mirar el entorno que te está rodeando. Si miras el entorno que te está rodeando, va a venir preocupación, va a venir falta de fe, va a venir angustia, va a venir desespero, porque está mirando tu situación, tu entorno. Era lo que dijo David: caerán a mi lado 1000, 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. David no estaba mirando su entorno. David estaba viendo a Dios. Cuando miramos a Dios, oh gloria a Dios, es lo que se cumple lo que dice la palabra. El apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ahora nos están invadiendo mentalmente por las redes, nos están invadiendo mentalmente por todos los canales de aquí, de la plataforma digitales, con pensamiento de destrucción. Muchas veces predicamos más los demonios que predicar a Cristo. Predique a Cristo. Cristo vino a libertar a los cautivos. Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Es decir, Satanás, los demonios, no tienen parte ni suerte sobre mi vida, porque mi vida está escondido en el Señor. Es decir, no podemos vivir terror, no podemos vivir miedo, porque la palabra de Dios dice, el perfecto amor echa fuera el temor, echa fuera todo terror. Ahora, ¿qué está pasando, hermano? Bueno, que el mundo está en caos, pero el cristiano de verdad, el cristiano que le sirve al Señor, no puede vivir en caos. Tiene que vivir como la palabra de Dios dice, en seguridad, porque en Cristo estamos completos. Por eso Pablo cita en el libro de Efesios, en el capítulo 3, verso 14 en adelante, hablando acerca de la plenitud de Dios. Y dice, por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, oiga esto, conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo en nosotros. Cuando Cristo habita en nosotros, ya nosotros caminamos en la voluntad de Dios, no en la de nosotros. Por eso es que nosotros no podemos tener temor al terror nocturno, no podemos tener temor a la pestilencia, no podemos tener terror o miedo a lo que nos invade. Por eso la Biblia dice, según el pensamiento del hombre, tal es él. Te animo a que te aferres a Dios, a que no mire las circunstancias. La Biblia incluso dice, no tendrás temor de malas noticias. Hermano, pero hay tantas cosas que están aconteciendo en el mundo. Jesús se lo dijo a sus discípulos, Señor, ¿qué señal habrán de tu venida? Y él le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Pero oiréis de guerra, oiréis de rumores de guerra, oirás de pestilencia, de peste.
Dice, pero no se turbe, porque todavía no es el fin, no es el fin. Es necesario que todo esto acontezca. Van a seguir aconteciendo situaciones, van a seguir aconteciendo tragedias, van a seguir aconteciendo muchas cosas, porque el corazón del hombre va de continuo hacia el mal. Por eso la palabra de Dios dice, venid a mí los que estén cargados y cansados, y yo ahora haré descansar. Cristo es la solución. Cristo es el remedio que te puede sanar para tu alma. Cristo nos da vida. Cristo nos da salvación y vida eterna. Pero aquí Él lo dice, yo estoy aquí a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Cuando Cristo entra, trae paz. Cuando Cristo viene, trae solución a nuestra vida. ¿Por qué? Porque aunque nuestro entorno quizás no cambie, pero hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso la palabra de Dios dice, por nada estéis afanosos. No podemos vivir en desasosiego. No podemos vivir como viven la gente del mundo, que no tienen esperanza. Nosotros sabemos en quién hemos creído. Y aún después de esta vida, nosotros vamos a tener una vida eterna con Cristo. Por eso usted no puede vivir con ese temor. Aquel que te predica de miedo, aquel que te predica de fracaso, aquel que te predica de tragedia y no te predica de Cristo, que en medio de las circunstancias Cristo está ahí. Hermano, no lo escuche. Escucha lo que la palabra de Dios dice, que aunque hayan tormentas, que aunque hayan situaciones, la Biblia habla de prueba. No temas, no tengas temor. Dios está ahí. Déjame explicarte algo. Tu mejor remedio, tu mejor sanación es Cristo. Cristo sana tu mente, tu corazón, la depresión, las angustias. No importa la situación en la que tú te encuentres, el Señor sana. Por lo tanto, no se perturbe vuestro corazón. El Señor está ahí para fortalecerte, para librarte, para darte salud mental, para darte vida eterna. Cristo viene, estamos en los tiempos finales. La palabra de Dios dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hoy en día no se está predicando el amor de Cristo, se está predicando envidia, celo, disensiones, se está predicando muchas veces el egoísmo, se está predicando el que yo soy mejor que tú, en que fulano Dios lo usa más. Esto es un asunto de predicar a Cristo, porque Cristo tiene que ser glorificado en nuestra vida. Cuando Cristo es glorificado en tu vida, viene la paz. Una paz que sobrepasa en todo entendimiento. Una paz que es inexplicable. Una paz que solamente la da el Señor. Por lo tanto, hermano, anímate. No tengas temor a lo que esté viviendo o a lo que está pasando. La Biblia lo dice. El mundo pasa. Sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermano, Dios te bendiga. Gracias por estar ahí conectado. Te pido que te suscribas, que comparte, que ayude a este canal para seguir llevando contenido y que esta palabra llegue a otras personas. No temas, Dios está contigo y lo mejor está por venir. Shalom.